Nos encontramos en el Hospital Juárez de México con el médico otorrinolaringólogo Omar Juárez Nieto. Doctor, ¿qué es la gripa y cuáles son las consecuencias más comunes? La gripa o el resfriado común o el catarro es probablemente la enfermedad de vías aéreas más frecuente y es la más sencilla en realidad de tratar. Sin embargo, si no se trata de manera adecuada o no se atiende como tal, en algunas personas puede evolucionar y tener consecuencias o incluso hasta fatales, ¿no? Pero en realidad, es algo muy sencillo y de fácil manejo. Doctor, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar cuando tenemos síntomas de gripe? Lo más común o lo mejor que uno puede hacer es, por ejemplo, evitar cambios bruscos de temperatura. Una adecuada alimentación, por ejemplo, también nos puede ayudar a no tener tantos cuadros o recurrentes de gripa, que sería lo más sencillo que pudiéramos hacer para evitar este tipo de problemas. ¿Cuál es el tratamiento que debemos de seguir? Básicamente la provoca un virus, son virus los que provocan los tipos de gripa, pueden ser múltiples tipos de virus los que la provocan y normalmente el tratamiento le llamamos nosotros es sintomático, o sea, damos analgésicos, finalmente a lo mejor muchos líquidos y el paciente normalmente en 3 a 5 días debe estar recuperado de un cuadro gripal común. Ya cuando se anexa por ejemplo alguna bacteria o ya empiezan a ser cuadros de rinitis o rinosinusitis, entonces sí se tiene que agregar algún antibiótico o algún otro tipo de tratamientos para poder salir adelante con el paciente. ¿Por qué se llega a complicar una gripe? Básicamente el que se complica una gripe es porque el paciente no busca atención médica cuando ya lo requiere. Una gripa debe durar de 3 a 5 días como máximo, una gripa normal, común, y si el paciente ya se tuvo un poquito de tratamiento y no mejora de su gripa, entonces debe buscar atención médica porque si no, esto se puede complicar, como comentamos, con una rinitis, una rinosinusitis o incluso problemas ya más severos, ¿no? Doctor, recomendaciones en la época invernal para prevenirnos del problema de la gripe y el resfriado común. Básicamente, dos cosas. Sería, obviamente, tratar de evitar lo más posible los cambios bruscos de temperatura. Y en alimentación siempre se ha recomendado mucho el uso de cítricos, por ejemplo, vitamina C o este tipo de cosas, que aunque no está demostrado como tal que evite los cuadros como tal de resfriado, pero sí puede acortar el periodo de la duración de dichos resfriados. Entonces sería básicamente lo que pudiéramos usar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. La población con mayor riesgo a la exposición de contaminantes está constituida por los niños menores de 5 años, las personas de la tercera edad mayores de 65 años, las personas con enfermedades cardíacas y respiratorias y los asmáticos. Aunque no existe un medicamento como tal para curar la gripe, sí existen medidas preventivas y tratamientos para evitar sus complicaciones. Muchas gracias, Omar, por el reportaje y me da muchísimo gusto recibir nuevamente en el estudio al doctor Vicente Fregoso. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Ana. Bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Gracias. Qué bueno, Vicente. Pues les platico que Vicente es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac. También es acupunturista por la Escuela de Medicina y Homeopatía. Y bueno, tiene muchos años trabajando en diferentes hospitales, ahora está en el Hospital Español, trabaja como acupunturista, trabaja todo el tema de la terapia alternativa, pero lo interesante es que también es médico, entonces, como siempre hemos dicho, esta combinación me parece maravillosa, ¿no? Porque sabes todo de los dos mundos, ¿no? De la medicina alópata y la medicina alternativa. Y platicábamos antes de empezar la entrevista que yo le decía, bueno, ¿por qué unas personas se enferman más de gripa que otras? Bueno, mira, para entender eso hay que entender un poquito las funciones del pulmón. El pulmón es el órgano encargado de la comunicación de nuestro organismo con el exterior. El pulmón se va a encargar de tomar la energía del aire y de descenderla y difundirla por todo el organismo, en la capa que se encuentra entre la piel y los músculos. Okay. Dependiendo de la fortaleza y la calidad de esa función en el pulmón, es que esa energía que se llama energía de protección externa puede defendernos de los patógenos que hay en el exterior, llámales cambios de clima o virus o bacterias. Entonces, dependiendo de la fortaleza que tenga el pulmón en la persona, es que una persona puede ser más o menos susceptible a contraer enfermedades. ¿Y por qué uno tiene el pulmón más fuerte que otro? El pulmón se afecta por diferentes cosas. Cambios bruscos de temperatura pueden afectarlo.
La alimentación, si tu alimentación es deficiente en vitaminas, en hidratación, también puede afectar al pulmón. Y la tristeza. La tristeza es la emoción que lesiona y lastima al pulmón. Si te fijas, cuando una persona se enferma de gripa, ¿cómo son sus síntomas? Lagrimeo, está con el moco escurriendo, entonces es muy similar a estar llorando. Se dice muchas veces que la gripa es cuando el cuerpo llora. Ok. Y dime una cosa, ¿cómo le hacemos? Porque ahora, como decía al inicio del programa, pues ya tienes temperaturas bajas casi todo el año, aire, luego calor. ¿Cómo le hacemos para fortalecernos y prevenir, pues, contraer algún tipo de afección respiratoria? Bueno, de entrada hay que comer bien, ¿no? Como hemos hablado en otros programas, la alimentación es base para el buen funcionamiento del organismo. En estas épocas del año de frío, bueno, la misma naturaleza nos dota con las frutas que nosotros debemos comer. Las frutas que llamamos de temporada son las frutas que debemos ingerir durante esa época porque contienen vitaminas y minerales que nos ayudan a prevenir enfermedades no propias de la época. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pues si te fijas en esta temporada, los cítricos como la mandarina, la guayaba, que tiene una cantidad enorme de vitamina C, otras... El kiwi. El kiwi, todas esas plantas que son un poco ácidas, te dicen que tienen vitamina C. El limón. El limón. Tiene mucho más vitamina C la guayaba que el limón, por cierto. Ok. Entonces, ese tipo de frutas, consumirlas, alimentos de tipo picantes, un poquito como el jengibre, la canela, pueden ayudarnos también a prevenir enfermedades de vías aéreas durante esta época y sobre todo cuidarse de los cambios de temperatura. O sea, ¿no? traer siempre una bufandita, un una suétercito, chalina una chamarra, suéter. ¿no? O sea, porque luego entras a lugares cerrados donde hace calor y sales y esas corrientes de aire pueden ser las que luego te detonen algún proceso respiratorio. Y vamos a hablar de un tema que es delicado, se puede decir, porque mucha gente tiene gripe y lo primero que hace es que agarra el antigripal que vio en la televisión y se lo toma. ¿Qué piensas al respecto de esto? Bueno, yo creo que siempre que una persona se enferme o se sienta mal, es bueno recurrir a un facultativo que te haga un buen diagnóstico y ya él te indicará cuál es el tratamiento más adecuado, ¿no? Efectivamente, en la época de enfermedades de vías aéreas, si tú ves la televisión, está llena en su mayoría de anuncios de antigripales, ¿no? El antigripal de por sí no es que sea malo, ¿no? Lo malo puede ser la forma en la que la persona puede automedicárselo, ¿sí? Al final de cuentas, un antigripal no te va a curar como tal la enfermedad. Lo que va a hacer el antigripal es disminuir los síntomas para que puedas realizar, digamos, las actividades de tu vida cotidiana, ¿no? En estos días es muy difícil que la gente pueda tomar el descanso que un cuadro gripal requiriera para su curación, ¿no? Eso te está diciendo la gripa, descansa, ¿no? Exactamente. El cuerpo se va a curar en un catarro que no esté complicado, ¿no? El cuerpo se va a curar a través del descanso, del reposo. Pero ¿qué pasa cuando de pronto a los niños les dan muchos antibióticos? Yo veo que de pronto hay una saturación y por cualquier cosita que les da un niño a alguien, antibiótico. ¿Qué pasa con eso? El antibiótico tiene que estar perfectamente bien indicado, ¿no? La misma clínica te va a decir cuando un niño o una persona adulta ya requiere del uso del antibiótico. ¿Es cuando te da fiebre más allá de 39? Puede ser cuando hay fiebre, exactamente, o cuando las características del moco o de la misma sintomatología te están enfocando hacia una infección de tipo bacteriana, ¿no? Los antibióticos son para bacterias. Actualmente ya los médicos tenemos un poquito más de criterio y no estamos recetando antibióticos como antes para todo, ¿no? Tenías un poquito de gripa, bueno, pues mándale antibiótico, ¿no? Ahora se ha visto que el exceso de uso de antibióticos genera una cosa que se llama resistencia bacteriana. Okay. O sea, las bacterias mutan y se vuelven resistentes a los antibióticos. Entonces tienen que estarse generando nuevas generaciones de antibióticos que puedan atacar, digamos, esta bacteria evolucionada. Ok. Y los antibióticos también en exceso pueden dañar a las bacterias benéficas de tu organismo. Y bueno, pues ha llegado ya casi el final del programa, Vicente, pero sí me queda duda, ¿qué pasa con la tos? De pronto hay gente que manifiesta una tos crónica o durante varios meses. ¿Qué me dices al respecto? La tos es un síntoma. ¿Sí? Es un síntoma que te habla que el pulmón no está funcionando adecuadamente.
Como te dije al principio, el pulmón se encarga de tomar la energía del aire y descenderla y difundirla por todo el organismo. La tos te está hablando que esa función de descenso no se está produciendo adecuadamente. La tos habla de que el pulmón está obstruido. Ok. ¿Sí? Y bueno, todas las enfermedades y todos los síntomas tienen una connotación también psíquica, mental, emocional, ¿no? La tos, sacar las cosas, está hablando que puede haber también ahí una situación de rechazo o de que algo no te está gustando en lo que te está pasando en la vida. Y hay que ver las emociones, ¿estás de acuerdo? Sí, en todas las enfermedades tenemos que ver al individuo como un ser completo, ¿no? Su mente, sus emociones, su cuerpo, obviamente, y su trabajo espiritual, ¿no? Vicente, de verdad, muchas gracias por haber venido aquí al estudio, te lo Gracias a agradezco ti. mucho.